¿Qué significa hacer periodismo? Buen periodismo, el que confirma primero y trina después, el que contrasta fuentes, el que decanta, el que da contexto, porque es que hoy en día sí que se requiere contexto. Hoy en día tú ves videos de 15 segundos y tú no sabes de dónde salieron. Y resulta que era un video viejo de hace 3 años que no ocurrió en Colombia sino en Nicaragua. La gente busca muchas veces, como decía alguien por allí, que los medios de comunicación le confirmen sus sospechas. No se quieren informar ni quieren saber la verdad. Quieren que le confirmen la sospecha que tienen. Entonces quieren que les informen exactamente su verdad, su opinión, su sesgo, y si son fundamentalistas o de pensamiento fundamentalista, eso es lo que quieren escuchar. Lo demás no les sirve. Pero me parece que en los últimos años los saltos que está dando la tecnología y que está dando el mundo de las comunicaciones y el mundo del audio son muchísimo más veloces. Y la radio en Colombia no está respondiendo en el nivel en que tendría que estar respondiendo, a la velocidad en que se está moviendo tanto el negocio como el contenido. Bienvenida, Yolanda, a esta entrevista. En el año 2007 se producen grandes cambios. Nacen las redes sociales, Steve Jobs lanza el famoso iPhone que cambió la manera de conectarnos, el genoma humano se terminó de decodificar y se produjeron grandes aceleraciones en materia tecnológica. Tú desde hace muchos años venías haciendo un programa de radio. ¿Cómo crees que esos cambios empezaron a impactar en la manera de hacer la radio? Pues Jorge, yo creo que incide mucho. Todo lo que pasa en materia de comunicaciones incide en el trabajo de quienes estamos haciendo comunicaciones. Y en el caso de la radio, pues claro, la radio fue durante mucho tiempo, y yo creo que lo sigue siendo en parte, pero fue durante mucho tiempo el medio a la vanguardia de la información. Era el que primero reportaba lo que estaba pasando. De hecho, en todas las salas de redacción, un radio encendido, en las salas de prensa, de televisión y demás, porque era lo que alertaba a los demás sobre lo que estaba pasando, bien sea el accidente, el terremoto, el atentado, en fin, la noticia de última hora, la noticia caliente la tenía la radio. Esto por supuesto cambia cuando llegan las redes sociales y particularmente Twitter, porque Twitter entonces empieza a reportar en tiempo real, las fuentes empiezan a reportar en tiempo real directamente en Twitter sin pasar por los medios de comunicación, y esto plantea retos, obviamente. Y uno de los retos más grandes, me parece a mí, y es tal vez lo que nos tiene que poner a pensar a los periodistas, es que tenemos que dar un valor agregado. Es decir, si Twitter nos contó que hubo un sismo en Indonesia, pues la radio tiene que contar algo más y tiene que dar de contexto. Es decir, tiene que explicar un poco más allá del trino, más allá del trozo de video que salió. Me parece que ahí es donde, dijéramos, el papel del buen periodismo que da muchos más elementos que la noticia de última hora, es donde se hace mucho más evidente. Es decir, ya no es que la radio me cuente a las 6 de la mañana qué pasó en las últimas horas, porque la gente en términos generales lo va a saber desde su celular, sino que la radio me ayude a entender qué es lo que está pasando y me ayude a ver otros elementos. Que en últimas era el trabajo un poco, digo yo, de la prensa escrita, ¿no? De la prensa, que daba un poco más, que hacía ese contexto, que hacía la entrevista de fondo, pero me parece que la radio tiene que entrar a jugar ese papel. Estar con la gente, conversar con la gente, ayudar a entender, ayudar a dar contexto, y creo que sí nos pone en un escenario diferente. Ahora, yo no creo que el papel de la radio esté perdido, dijéramos, en ese primer nivel de las noticias, porque todavía hoy, cuando pasan cosas, la gente enciende la radio y quiere saber en tiempo real qué está pasando. Entonces yo creo que la noticia de momento caliente sigue siendo un escenario donde se mueve mucho la radio, pero al mismo tiempo creo que tiene que ir un poquito más allá, tiene que ir un poco más allá de lo que la persona está recibiendo en su celular en tiempo real. Yolanda, estamos en una era en la que parece que un tuit o un trino, como se dice aquí en Colombia, es suficiente para estar informados. Incluso hasta los propios periodistas se han vuelto como muy adictos a la información en Twitter. ¿En qué medida crees que de alguna forma esto también ha afectado a la radio? Porque hoy parece que a la gente le alcanzan 250 caracteres para poder construir su manera de pensar. Yo creo que sí, creo que de todas maneras los medios tradicionales y particularmente la radio, buena parte de la radio está dedicada a estar conectada con las redes sociales, particularmente con Twitter, y a mirar lo que es tendencia. Y pues en primer lugar, no todos los oyentes están en Twitter, es una parte, pero no todo el universo de los oyentes de radio. Y eso pareciera como que no existe, como que los que opinan en Twitter, esos son. Y resulta que la audiencia de radio es muchísimo más amplia que eso. Y tendríamos que conectarnos con la audiencia masiva de la radio, que no necesariamente está en Twitter. Pero la radio tomó la decisión de conectarse con lo que estaba pasando en Twitter, con el tag de momento. Yolanda, hoy parece que cuando uno escucha la radio hay mucha más preocupación por ser tendencia en Twitter, en redes sociales, que incluso
por generar un buen periodismo. ¿Crees que hay una especie de vanidad por parte de muchos profesionales que optan por los followers, optan por los likes e incluso por hacer un tipo de contenido que solamente sirva para dejar contentas a las audiencias en lugar de informar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo insisto mucho en que hoy en día, a través de las redes sociales, las audiencias se han convertido en otro elemento de presión y de poder para los periodistas. En buena hora y en mala hora, las dos cosas. En buena hora digo yo porque es la democratización, primero, de la información, segundo, de la capacidad de preguntar, de cuestionar, de criticar lo que hacen los medios de comunicación, pero al mismo tiempo también, y tú lo sabes, esa posibilidad ha sido utilizada también por grupos de presión, de todos sentidos, grupos sociales, grupos políticos y demás, que activan la presión sobre los medios de comunicación para que informen o desinformen. La gente busca muchas veces, como decía alguien por allí, que los medios de comunicación le confirmen sus sospechas. No se quieren informar ni quieren saber la verdad. Quieren que le confirmen la sospecha que tienen. Entonces, quieren que les informen exactamente su verdad, su opinión, su sesgo, y si son fundamentalistas o de pensamiento fundamentalista, eso es lo que quieren escuchar. Lo demás no les sirve. Y cuando yo digo que tenemos que hacer un periodismo que le sirva a la sociedad, es porque creo que muchos en el periodismo no están haciendo el periodismo que le sirve a la sociedad, sino que quieren conquistarse a las audiencias. Y las audiencias, la audiencia no es una cosa general. La audiencia es un montón de segmentos de audiencia que tiene su interés, que tiene su inquietud, que tiene sus prejuicios. Entonces, ¿cómo hacemos para prestarle servicio a cada quien con esos prejuicios? Yo lo que creo es que hay que hacer periodismo y tomar distancia de las audiencias. Y por eso a mí no me parece tan sano lo de pegarse del tag. Nunca lo hice estando en radio. Este es el tag del día y este es el que se está moviendo, porque me parece que es parte de eso, es decir, que como periodistas hay que oír a las audiencias, obvio. Yo tenía todo el tiempo, mientras hacía el programa de radio, abierta la cuenta de Twitter y miraba de qué estaba hablando la gente. O sea, no puedo meterme en una burbuja y no saber qué está pasando afuera. Pero lo que sí me parece es que frente a las audiencias, como frente a las fuentes, frente a los anunciantes, a los dueños de medios, hay que tomar distancia. Hay que tomar distancia. Ese es mi llamado. Y sí creo que hoy en día el periodismo está moviéndose mucho hacia obtener más me gusta, obtener más seguidores, obtener más clics. Y por ese camino, es mi gran preocupación y mi cantaleta, si lo quieres poner en esos términos, por ese camino se pierde la esencia del buen periodismo. Porque es que tú empiezas a hacer cosas para conseguir que a la gente le guste lo que haces. Y muchas veces el periodista tiene que publicar no lo que la gente quiere saber, sino lo que necesita saber. Así no le guste. Esta entrevista la puedes encontrar completa en texto y en audio en www.mediaventurados.com. Allí vas a encontrar todas las reflexiones, las opiniones y las entrevistas que se hacen en cada una de las temporadas de este podcast donde pensamos en la radio que viene. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube para que cada semana encuentres una entrevista nueva y que por supuesto lo hagas también a través del podcast en las principales plataformas: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e eBooks. Gracias. Sigue disfrutando de la entrevista. Yolanda, naturalmente leí tu libro, que lo tengo aquí, en el filo de la navaja. Y en este libro hay un capítulo, el número 7, que me ha gustado mucho, y lo muestro a la cámara, que habla de vamos a mostrarlo bien, habla de la dictadura del clic. Hoy parece que estamos más interesados en generar páginas vistas, usuarios únicos a cualquier precio y a cualquier costo. ¿Qué recomendación le da una periodista de tu trayectoria, de tu experiencia, de tu reconocimiento aquí en Colombia a esos jóvenes que hoy trabajan en el periodismo digital? El periodista y el periodismo tiene que estar en todos los escenarios y en todas las herramientas tecnológicas que aparezcan y que vayan a aparecer. Si mañana aparece una pantalla flotante que va por el mundo, ahí tenemos que tener nuestros contenidos. Pero no podemos sucumbir a las reglas de cómo ser exitosos, entre comillas, en esas plataformas. Y eso juega para la radio, para la televisión en términos de rating, y juega para las redes sociales en términos de clics, para Internet en términos de páginas vistas. No sucumbir a esas reglas. ¿Qué significa? Obvio que hay que conocer los mercados. Yo no creo que haya un periodismo por fuera de los mercados. Al final de cuentas, los medios de comunicación son negocios y la primera obligación que tienen para poder informar es sobrevivir, porque si no sobreviven, pues no se puede informar. Pero lo que no puede pasar en el periodismo, que es un servicio público, es que el mercado sea el que nos mande qué es lo que tenemos que hacer.
tenemos que hacer periodismo. Entonces yo siempre les digo a los periodistas consejos para los jóvenes que están frente a las pantallas, hagan periodismo. ¿Qué significa hacer periodismo? Buen periodismo, el que confirma primero y trina después, el que contrasta fuentes, el que decanta, el que da contexto, porque es que hoy en día sí que se requiere contexto. Hoy en día tú ves videos de 15 segundos y tú no sabes de dónde salieron. Y resulta que era un video viejo de hace 3 años que no ocurrió en Colombia, sino en Nicaragua. Y resulta que era una declaración que sacaron completamente cortada sin entender qué era lo que se decía. Y pasa todos los días, todo el tiempo. Entonces, el buen periodismo da contexto, el buen periodismo confirma, contrasta, entiende, investiga, averigua. Todas esas cosas se pueden mantener en un video de 1 minuto o en un documental de 30 minutos, ¿sí? En radio, prensa, en televisión, en Twitter, en TikTok. Si eres periodista, hacer periodismo, ese es mi consejo. Y para hacer buen periodismo hay que leer, hay que meter cositas en el disco duro. Hoy toda la información está a un clic de distancia. Perdón, rápidamente, estás viendo solamente un pedacito de la entrevista que hice con Yolanda Ruiz. Te invito a que vayas a Spotify o a Apple Podcast y allí busques Mediaventurados y vas a encontrar la entrevista completa en audio. Yolanda, prácticamente por 10 años fuiste la directora de noticias de RCN Radio y la conductora de la mañana de RCN Radio, pero además vienes de una gran trayectoria también en Caracol. ¿En qué crees que la radio ha evolucionado? Mira, yo creo que ha evolucionado poco, es decir, que debería haber evolucionado más, es mi percepción. La radio tendría que haber evolucionado más y ahí es donde te planteo el por qué no estamos a la vanguardia de los podcasts. Yo en RCN te lo digo, hablé de podcast desde el día 1 que llegué y te estoy hablando de hace 12 años, desde el día 1. No acaba de evolucionar. Creo que ha evolucionado, evidentemente. O sea, cuando yo empecé, y empecé en radio, mi trabajo comenzó en radio hace 36 años, pues editábamos en estas cintas de carrete abierto y la edición era cortando y pegando con cinta pegante y estas cosas. Y grabábamos en cassette y lo devolvíamos con el lápiz o con el esfero. Por supuesto que desde el punto de vista tecnológico ha tenido un salto importante, un salto cualitativo. Es decir, se ha digitalizado, lo cual ha significado obviamente pues unas mejoras en el sonido, facilidad muchísima para poder trabajar, toda la llegada de Internet, lo que significa esto pues para poder trabajar desde el punto de vista periodístico, en fin. De modo que ha habido una evolución muy grande en términos tecnológicos, pero me parece que en los últimos años los saltos que está dando la tecnología y que está dando el mundo de las comunicaciones y el mundo del audio son muchísimo más veloces. Y la radio en Colombia no está respondiendo en el nivel en que tendría que estar respondiendo, a la velocidad en que se está moviendo tanto el negocio como el contenido. O sea, me parece que el mundo se está moviendo mucho más rápido y que aquí vamos un poquito a paso lento, a paso lento. Es decir, vamos llegando, pero no entendiendo que esto no es que aquí cada 10 años esto se moderniza y cada 20 años esto se moderniza. No, es que lo que tú haces puede quedar obsoleto en 1 año, en 2 años. Yolanda, estamos en una época donde se habla mucho, se titula mucho sobre el podcast, ¿no? El consumo de los formatos de audio on demand. ¿Crees que el producto podcast se convertirá realmente en un producto masivo o puede ser una amenaza para la radio? Yo creo que es posible. Hasta que llegue a reemplazar a la radio, no creo, ¿sabes? Yo sí creo que la radio tiene vida todavía para rato por 1000 razones, entre otras porque en países como el nuestro y los países de América Latina el nivel de conectividad sigue siendo bajo. Pues lo vimos en la pandemia, las dificultades para las clases, para que los niños pudieran asistir a clases y demás. Y mira, se echó mano a la radio en muchos municipios, en Colombia, por ejemplo. Echaron manos de la radio porque la gente tiene radio. En cualquier rincón y en cualquier lugar hay un pequeño radio que aunque se caiga la red funciona porque trabaja con pilas, ¿ves? Entonces, si no hay electricidad funciona, si no hay red funciona. Yo creo que la radio tiene vida todavía, pero sí creo que el podcast es la percepción que tengo, pero todo puede cambiar, tú lo sabes, esto se mueve. Hace un par de años creíamos que el rey en las redes era el video y hoy creo que el audio está llegando a muchos sectores y está teniendo como un florecimiento muy importante. Entonces yo sí creo que hay mucha más gente que puede llegar a tener esa necesidad de poder disfrutar de la información y de las historias a través del podcast a la hora que le dé la gana. ¿Qué es lo mejor que tiene el podcast? Es que tú lo pones y lo escuchas cuando se te antoja, ¿sí? En la madrugada, si te desvelas, en la noche, mientras haces ejercicio, mientras haces oficio, mientras cocinas, mientras vas en el carro, etc. La radio siempre ha sido un elemento que acompaña a la gente permanentemente, está ahí, además es compañía, es alguien que te habla. Y yo creo que la radio obviamente es muy difícil desbancarla en materia informativa. Si pasa algo, tú enciendes la radio a ver qué me cuenta, ¿sí?
del ruido que yo escuché, a ver si es una bomba, que la radio me cuente. Pero creo que el podcast te conecta de otra manera. Y yo sí creo que la gente va a ir llegando poco a poco. ¿Hasta dónde? No podría decirlo. Pero yo escucho también cada vez más y más gente que se conecta con el podcast.